Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que todos estén bien y han tenido buenas clases hasta este momento. Y ahora vamos a tener otra clase muy buena también. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir la dirección de Dios sobre esta clase de la técnica de misiones. Padre Santo, venimos a ti en este momento. Damos gracias por cada uno de los jóvenes y matrimonios que están presentes en clase, que tú has tocado sus vidas para servirte y ahora prepararse para hacer el ministerio en el área o en el lugar donde tú les vas a llevar. Ahora, Padre, pido que nos dirijas en la enseñanza, que nuestras palabras sean claras, que las explicaciones sean muy claras también, y que tú nos guíes en el nombre de Cristo. Amén. En la última clase estuvimos viendo las 4 preguntas clases. Ya vimos las 3 áreas en cuanto al misionero, el misionero mismo. Estamos ahora estudiando el misionero mismo. Pero luego en la segunda sección vamos a estudiar el misionero en relación con la iglesia. Y tercero, el misionero en relación con el misionero en relación con la obra. Ahora estamos estudiando las 4 preguntas básicas, como ves allí en el número 2. Y ya vimos que una de las preguntas básicas que debemos entender y saber cómo explicar y contestar es la pregunta: ¿por qué ser misionero? ¿Qué es lo que te motive? ¿Por qué necesitamos misioneros? Entonces, un misionero bíblico es uno que vaya a una cultura distinta de su propio país, o un pueblo étnico distinto de la cultura de su propio país, y predique el evangelio a este pueblo y gana almas, evangeliza y levanta una iglesia, la forma, y entonces luego deja ahí un pastor nacional de ese pueblo, de esa cultura, para pastorear la iglesia. Entonces, ¿por qué quiere ser un misionero así? Yo recuerdo cuando yo estaba levantando sostén antes de llegar a México, había pasado cerca de la casa a una gasolinera para ponerle gasolina. Y entonces, mientras que estaba ahí, el atendente o una persona que estaba llenando su carro al lado, entramos en una conversación. Estaba testificando, le dije que soy misionero a México. Él dijo, pues sí, ¿y qué va a hacer? Y yo dije, le voy a predicar el evangelio, ganarles a Cristo y levantar iglesias. Y me quedó mirando, y eso es todo. No, porque su idea de un misionero es un misionero que levanta las construcciones, que alimenta a la gente, da ropa a la gente, da medicina a la gente, y todo esto, es decir, algo que todo el mundo secular está haciendo como obras misioneras. Pero la única obra que Dios dio a la iglesia es la obra misionera de predicar el evangelio, ganarles a Cristo, levantar iglesias y establecer sus pastores en ella. Entonces, la primera pregunta que estudiamos es: ¿por qué ser misionero? Y vimos 3 razones en esto. Luego vimos el significado de misioneros según Harold Cook y según las iglesias independientes y fundamentales. Y luego vimos varios puntos bajo esto, pero luego estuvimos viendo la diferencia entre misiones nacionales, las misiones nacionales, internacionales y locales, porque hay mucha confusión sobre estos 3 por la terminología y la función de un misionero o pastor y el lugar. Ahora, si tú aprendes bien el significado y la definición del término obra misionera nacional, obra misionera local,
obra misionera internacional, no tendrás ningún problema haciendo lo que debemos decir en cuanto a responder a esta pregunta: ¿qué es la diferencia o qué distinción hay entre misiones nacionales, internacionales, locales? Porque no son la misma obra. Claro, bíblicamente no hay ninguna diferencia, pero son distintas en que son diferentes fases de la misma obra. Por este motivo hay necesidad de un curso especial llamada técnica de misiones, como otras materias que son particularmente teología pastoral, etc. Vimos que hay una diferencia distinta básica en cuanto a la filosofía de misiones nacionales, locales e internacionales. Misiones nacionales tienen el objetivo de establecer iglesias y pastorear la iglesia así, después de comenzarla. No es pastoreada por un pastor, está comenzada en su propio estado o en su propio pueblo o en la cercanía o en la región de la misma unión pastoral. Las misiones internacionales o extranjeras o a otra cultura tienen el propósito de ir al país de otra cultura y no establecer y pastorear la iglesia, sino ganar la gente a Cristo y establecer la gente en iglesias, formarles en iglesias con pastores nacionales preparados para pastorear aquella obra. Y las misiones locales tienen que ver con otras obras regionales, ajenas de la iglesia, congregaciones que están comenzando la obra. Aquí el propósito es comenzar una iglesia autónoma y con su propio pastor de esta cultura pastoreando. Es un pastor y no un misionero que comienza y pastorea la iglesia, la misión local o la misión nacional o la misión internacional. Donde nacional es comenzado por un pastor y pastoreado por un pastor local, lo mismo. Y en cuanto al internacional, comenzado por un misionero, levantando una iglesia de lo que ha ganado a Cristo y poniendo un pastor nacional como pastor de aquella iglesia. También hay no solamente no hay diferencia teológica en la Biblia, pero sí hay una diferencia distinta básica en cuanto a su filosofía, en cuanto a misiones nacionales y locales. Pero también, número 3, hay una diferencia entre sus lugares geográficos. Localmente, normalmente son limitadas y apoyadas estas obras en la región inmediata y de cerca. Jerusalén. Nacionales, Jerusalén y toda Judea. Judea sería el estado. Nacionales se refiere a otras iglesias mediante un pastor en la nación, en los estados adyacentes, desde un extremo al otro extremo. Entonces, internacionales están en otra cultura, normalmente en otro país de otra cultura, pero también a veces hay pueblos étnicos en su propio país donde se comienzan estas obras y son pastoreados no por el misionero, solamente temporalmente, hasta que pueda ganar un pastor y prepararle para tomar el timón de la obra. La última pregunta de las 4 preguntas que debemos examinar es esta en cuanto a misiones, porque son 4 preguntas básicas que debemos hacernos pertenentes a la obra misionera. ¿Por qué la gente se opone a misiones? No solamente por qué debo ser misionero, no solamente la segunda pregunta, no solamente qué significa misiones, por qué debo ser misionero, qué es la diferencia entre misiones nacionales, internacionales, locales, pero número 4, por qué hay gente que se opone a misiones. Y hay mucha gente
Generalmente esperamos que el no creyente se opone a misiones y por lo menos sea indiferente a la obra misionera tal como nosotros la enseñamos. Y más se opone cuando nosotros no encajamos en la idea y su filosofía de lo que es un misionero. Pero hay gente que se opone a la obra misionera como nosotros creemos que la Biblia dice. 4 razones básicas por qué los cristianos se oponen a misiones. Número 1, miembros no regenerados. No puedes esperar que el hombre innatural o carnal o no espiritual discierne lo que es espiritual, porque es espiritual y debe ser discernido por ser espiritual. Entonces el hombre no espiritual, el hombre que no es creyente, que nunca ha aceptado a Cristo, se opone a misiones de las iglesias, o por lo menos va a ser algo indiferente a la obra misionera, porque no es regenerado. También, número 2, el egoísmo, avaricia, cuál es idolatría, tanto en el sentido religioso como en el sentido material. Muchos se oponen a misiones porque no quieren gastar su vida en esto, quieren gastar su vida en su familia, quieren gastar su vida en su propia gente, pero cuando nosotros estamos en la obra misionera, no estamos pensando en nosotros mismos. De hecho, lo mejor que podemos hacer para nuestra familia particular y nuestra nación es obedecer a Dios y nos ha llamado a la obra misionera, porque nos va a bendecir no solamente a ellos, pero nos va a bendecir a nuestra familia que nos apoya y nuestra nación si nos apoya. Avaricia y egoísmo. Algunos no quieren ser misioneros porque porque la obra misionera se gasta en dar. Y Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir los hombres. La mayoría de los misioneros de nuestra calidad, de nuestro compañerismo, en el principio, si no siguen hasta el final, gastan su propio dinero en la obra, como los pastores que comenzaban la iglesia lo hacían para levantar una iglesia hasta que la iglesia pudiera sostenerle. Pero la mayoría de los misioneros, no solo, pues en la obra misionera tenemos 2 diferentes cajas en el sostén que nos dan, una caja para la obra y otra caja para nosotros mismos. Y nosotros al principio gastaban mucho y la mayor parte de lo que era para nuestra caja, la caja de la familia, en la obra, en la caja que es para la obra. Y es lo que es el testimonio de la mayoría de los misioneros, porque queremos más las almas, queremos más la obra de Dios que queremos las cosas para nosotros mismos. Entonces, egoísmo y avaricia, cuál es idolatría, tanto en el sentido religioso como en el sentido material, es otro motivo básico porque los cristianos se oponen a misiones y también no siendo salvos o no siendo regenerados, estos miembros se oponen mucho en esto. También la ignorancia o ceguedad segura en cuanto a la misión de la iglesia, la obra misionera bíblica y de la gran comisión. Muchos dicen, bueno, tú puedes hacer la obra misionera en casa. Debes hacer la obra misionera en casa, pero solamente comienza en casa, pero no termina en casa. Ignorancia de lo que es la misión de la iglesia. Muchos enseñan y practican la misión de la iglesia es discipular nuestra gente. Y no hay nada mal en esto, pero discipular ¿hacia qué? A obedecer a Dios. El mandamiento máximo que Cristo nos mandó a obedecer es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos todas las cosas que os he mandado.
el mal entendimiento de la gran comisión. Entonces es la obra de la iglesia, ignorancia o seguro en cuanto a la misión de la iglesia, la obra misionera bíblica y de la gran comisión. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, la Biblia dice estas palabras: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La gente nos hacen las preguntas: ¿por qué la gente es tan mala? Sin profecía, sin la palabra de Dios, sin la predicación, la gente se desenfrena. Y entonces, si vamos a cambiar la gente para que sea una persona nueva, donde las cosas pasadas han pasado y todo ha sido hecho nueva, tenemos que ganarles a Cristo, porque son los en Cristo que son nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Y luego, número 4, la otra razón por que se opone es la falsa doctrina. Por ejemplo, hipercalvinismo, calvinismo de 5 puntos, donde creen que Dios elige a la gente para ser salva y elige a la gente para ser condenada. ¿Para qué sirve el evangelismo en ese sentido? No todos que se dicen que son calvinistas lo son, porque son de 3 puntos. Y todos creemos unos 2 o 3 puntos de calvinismo, pero eso no nos hace calvinistas. Igual si yo vengo a México y estoy aquí por 50 años y hablo el español con fluencia, eso no me hace mexicano. Para ser mexicano tengo que ser nacido como mexicano o ser hecho mexicano por la ley. Y entonces, siendo un calvinista no le hace, creyendo ciertas cosas que pertenecen al calvinismo, no lo hace. Pero los que se adhieren a la doctrina de hipercalvinismo, esto es fatalismo y mata una obra de misiones, porque ya no hay por qué mandar misioneros, puesto que van a ser salvos o condenados, como sea. También la falsa doctrina de sinceridad. La sinceridad puede equivocarse. El hombre que es sincero en ganar almas aquí y no apoyar la obra misionera, esto es seguro, es sincero, pero Dios le va a juzgar por su sinceridad equivocado, porque Dios dice hasta lo último de la tierra. Y entonces, falsa doctrina de sinceridad, la sinceridad se puede equivocar. Y luego, amilenarismo. Nuestro trabajo no es cristianizar a las naciones, sino evangelizarlas y ganarlas a Cristo Jesús. Post y amilenarismo dice: por nuestras acciones de justicia vamos a traer el milenio, o vamos a traer la venida de Cristo a esta tierra. Y simplemente porque tú vives bien o vives mal, no va a apurar o demorar o hacer factible o infactible el milenio o la venida de Cristo Jesús. Porque nuestro trabajo es cristianizar a las naciones, a la gente, no evangelizarlas. Entonces, Cristo se encarga del momento que Él viene, y cuando viene el milenio, y la Biblia dice: de este día nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre. Entonces, 4 preguntas básicas que debemos hacernos en cuanto a la obra misionera. Primero, ¿por qué debemos ser misioneros? Número 2, ¿qué significa misiones? Número 3, ¿qué es la diferencia entre misiones nacionales, locales e internacionales? Y número 4, ¿por qué se opone tanta gente a la obra misionera? Entonces, generalmente el no creyente se opone, pero hay 4 razones por qué cristianos se oponen a misiones que mencionamos. Ahora queremos examinar misiones en el Antiguo Testamento. Es la tercera parte
que toca el misionero mismo y misiones en el Antiguo Testamento. Y el hecho que encontramos misiones en el Antiguo Testamento es una prueba de la validez de ser misionero y enviar misioneros y cumplir con la gran comisión de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento primero, número A, notamos que es misionero en su eficacia el Antiguo Testamento. Por ejemplo, sus tópicos son universales en cuanto al pecado, justicia y juicio y Dios. También sus tópicos son para todos. Así es misionero en sus enseñanzas. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos en el Antiguo Testamento, Isaías 53, 6, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos que él demanda que el hombre se arrepiente y cree en Dios y cree en Dios. Él dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay otro fuera de mí. También encontramos en el Antiguo Testamento el tópico del juicio. Dios juzgó las naciones que maltrataron a su pueblo. Dios juzgó los pueblos que desobedecieron a sus mandamientos. Él había hecho el mandamiento que Él los hizo, hombre y mujer, en el huerto de Edén. Y luego cuando Sodoma y Gomorra pecaron, cambiando el propósito del hombre por lado de la mujer y viceversa, introduciendo homosexualismo y lesbianismo. Entonces Dios dice, la maldad de esos pueblos ha ascendido delante de mí y las voy a destruir. Dios todavía tiene el mismo pensamiento en cuanto al pecado. El alma que pecare, esa morirá, él dijo. Entonces, el tópico de Dios. En el principio Dios creó el mundo. En el principio Dios dijo, entonces y fue la luz y así fue el primer día, etc. Y Dios hizo y Dios habló en cada uno de sus actos de creación. La Biblia dice al principio de ese día, Dios dijo y fue así. Y el primer, segundo, tercer y cuarto, quinto, sexto día eran el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día. Entonces, el Antiguo Testamento era para todos. No solamente es escrita el Antiguo Testamento para los judíos. La ley fue hecha para los judíos, para su pueblo que él estableció en la semilla de Abraham llamada Jacob y Isaac. Y entonces, pero él tenía la intención de que en Abraham fuese bendecido todas las naciones, gentiles y judaicas también. Entonces sus tópicos son universales en cuanto al tema de pecado, justicia, juicio. Dios es para todos. Así es misionero en sus enseñanzas. Él mandó a Ezequiel, Jeremías, y otros a predicar a otros pueblos, Miqueas, Malaquías y los demás, Nahum y los demás. Ellos predicaron a los judíos también, y no solamente a judíos, pero también a otras naciones, entregando a ellos los estándares de Dios en cuanto a justicia y de juicio de Dios. Nínive es un ejemplo, un pueblo gentil a quien Dios mandó a Jonás. Entonces, así es misionero en sus enseñanzas en cuanto a sus tópicos y temas universales tocante a el pecado, justicia, juicio y Dios, y es para todos. Así es misionero en sus enseñanzas. Número 2, es misionero en su estilo. El Antiguo Testamento se adapta a todo pueblo. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento no está fuera de fecha.
se actualiza. Las profecías se cumplían al pie de la letra. Y entonces los que eran gentiles podrían adaptarse antes de la ley y durante la ley y después de la ley. Porque el mensaje del Antiguo Testamento es un mensaje de Dios y el Salvador que Dios iba a mandar para morir en nuestro lugar. Se traduce la palabra de Dios del Antiguo Testamento en cualquier lengua sin ninguna pérdida de su poder y su inspiración. No está fuera de fecha, está actualizada. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento lo vemos sucediendo hoy día. Y en sus traducciones a otras lenguas no pierde nada de su poder ni de su inspiración. Número 3 es su poesía emociona a todos en cualquier idioma. Y número 4 es libro de pretensiones. Los adjetivos son difíciles de traducir y la Biblia tiene pocas. Entonces es misionero en su estilo y se adapta a todo pueblo. No solamente es misionero en su eficacia por ser misionero en cuanto a sus enseñanzas y sus diferentes temas y en cuanto a su estilo, pero es misionero en su mensaje. Primero, por causa de su división. Se divide en 4 secciones. La ley, Génesis 12. La historia, Naamán el leproso, era un extranjero en la puerta. Elías el profeta vino a él y le dijo qué hacer. Es en el principio, en la inocencia, es hasta el libro de Génesis y luego en Éxodo vemos el tiempo de la ley, donde tenemos su sección de la inocencia, de la ley y luego la historia. Naamán el leproso, la poesía, la profecía, y también estas 4. Todos son 4 divisiones básicas. La ley, que incluye hasta Génesis capítulo, todo el libro de Génesis. La historia, que comienza en Génesis y va a través del Antiguo Testamento en diferentes áreas. La poesía, que es de Job y también Proverbios y Salmos y también canto de Salomón, esos libros, poesía, y la poesía emociona a todos en cualquier forma y es un libro de pretensiones. Los adjetivos son difíciles de traducir, la Biblia tiene pocos. Es misionero en su mensaje por causa de siendo dividido en la sección de la ley, la historia, la poesía, Ruth en Moab, Esther desde la India hasta Etiopía, en Susa, Asuero, como Dios conservó a su pueblo, la profecía de Isaías, de Jonás, Job, Amós, Daniel, Ezequiel, Jeremías, todo lo demás que habla de la venida de Cristo y también el cumplimiento, el cautiverio de Israel y luego el cumplimiento de la 70ª semana cuando se realice el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento sobre los moradores de la tierra. Entonces, misionero en su mensaje en cuanto a su división, la ley. En Génesis 12, él dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. En la historia vemos que Naamán, un gentil, fue librado y sanado de su lepra siendo un extranjero en la puerta por Elías el profeta. En la poesía Dios conservó su pueblo, la línea de
Jesucristo por medio de Ruth en Moab. Esther desde la India hasta Etiopía en Susa conservó el pueblo judío. En la profecía vemos aquí la sección de la predicación, de ir a los otros pueblos, Isaías capítulo 9, Jonás que fue enviado a Nínive, Job que también tenía gentiles consigo ayudándole, Amós que fue a Moab, Daniel fue a Babilonia, Joel que habla a todos los moradores de la tierra. Profecía, vemos misiones en estas divisiones. Entonces, misionero en su mensaje, por causa de, no solamente por causa de su división, pero por causa también de su mensaje de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todo el universo. En el libro de Hechos capítulo 17, versículo 24, la Biblia dice, de esta manera, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Él hizo el mundo y todas las cosas que en él que hay. Y en Colosenses que dice, todas las cosas fueron creadas en él. En el libro de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y todo fue creado por él y sin él nada que existe fue creado según la palabra de Dios. Entonces, por causa de su mensaje de Dios, el Creador, el libro de Salmo 19, versículo 1 dice de esta manera, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Entonces, por causa del mensaje de Dios, también por causa del mensaje de Dios, de su unidad. Dios es uno, sea el Espíritu Santo, sea el Hijo de Dios, o Dios el Creador, el Dios Padre. Dios es uno, bautizándolos en el nombre singular del Hijo, de Dios el Padre y de Dios el Espíritu, de Dios de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu. También por causa del mensaje de Dios, por causa de su justicia. Le vemos como justo. Y entonces él no podía ni aún mirar el pecado según la palabra de Dios. Él destruía a los pecadores que rehusaban arrepentirse de sus pecados. Y entonces él borró los pecados de los que se arrepentían y recibían a Dios como su Salvador. Entonces su justicia, vemos su justicia, le vemos como el justo en el Antiguo Testamento. Vemos su compasión y su misericordia en el Antiguo Testamento. Él tuvo misericordia de Nínive y muchos más naciones y no los destruían, sino mandó sus profetas para hablarles. Él tuvo compasión del pueblo que cuando Jonás subió a la nave, entonces ellos le arrojaron y Dios les extendió su compasión y misericordia. Lo encontramos en Génesis 9, 15 al 17, Éxodo 20, versículo 7, Salmo 119, 64, Miqueas 7, 18. Le vemos como uno que es sinceramente interesado en sus criaturas, especialmente el hombre. En Salmo 8, la palabra de Dios nos enseña estas palabras, comenzando con el versículo 4. Dice la palabra de Dios, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de honra, le hiciste señoría sobre las obras de sus manos.
todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ellos, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Que, oh Jehová, cuán, Señor nuestro, cuán grande es todo tu nombre en toda la tierra. Entonces, por causa del mensaje de Dios, siendo el creador, siendo uno, siendo el justo, demostrando su compasión y misericordia a todos los pueblos en aquel tiempo, y siendo sinceramente interesado en todas las criaturas que él había hecho, especialmente al hombre. Y luego es misionero en su mensaje, no solamente por causa de su división, esas 4 secciones que tú debes saber: ley, historia, poesía, profecía bíblica, y por causa del mensaje de Dios. Dios es el creador, su unidad, Dios es uno, su justicia, le ve como justo, su compasión y misericordia, y uno que es sinceramente interesado en sus criaturas, especialmente al hombre. Pero también en su mensaje es misionero del Antiguo Testamento por causa de lo que Dios ha hablado del hombre. Génesis capítulo 1, 6 y 27. Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él le hizo a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, 6 y 27. En Salmo 82, la Biblia dice esto en el versículo 6 de esta manera. Salmo 82, versículo 6 dice la palabra de Dios: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, hablando a su pueblo redimido. Entonces Dios, por causa de que Dios había hablado del hombre, primero hecho a su imagen y semejanza, y luego la unidad de la raza humana. Tenemos los antepasados comunes. Todos somos hechos de una misma sangre. Pablo sacó esto del Antiguo Testamento, y Dios dijo: la vida del hombre está en su sangre. Por eso el hombre que matara al hombre sería expuesto a la muerte. Y luego el mensaje del pecado del hombre es otro motivo porque el misionero es misionero en su mensaje, porque Dios ha hablado del hombre, el mensaje del pecado del hombre. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego en Isaías capítulo 1, creo que es en el versículo, déjeme ver aquí, Isaías capítulo 1. En el versículo 6 dice: desde la planta del pie, hablando de la humanidad, hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas como hombre. ¿Cómo es que el hombre puede justificarse si es así, a pesar de haber sido hecho a su imagen y semejanza? Por eso Dios dice en Isaías: venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Entonces es misionero en su mensaje por causa de lo que Dios ha hablado del hombre, hecho a su imagen y semejanza, siendo la raza humana una. No somos muchas razas, somos solamente una raza, la raza humana, de una misma sangre. Y luego por el mensaje del pecado es universal en el hombre. Isaías 53:6, Isaías 1:6 y el versículo 18 también. Por eso el mensaje del pecado del hombre es revelado como iniquidad moral. El alma que pecare, esa morirá. La ley fue dada por causa del pecado del hombre, para que el hombre pudiera ver que no podría salvarse y necesitaba un salvador.
el mensaje del pecado del hombre es universal. Es decir, todos pecaron. No hay nadie que haga bien. Todos se separaron. Todos dieron su espalda a Dios. Y todos son pecadores. No hay en ningún hombre ninguna cosa sana según la palabra de Dios. Y el pecado le ha separado el hombre de Dios. En Salmo 14, versículo 2, la Biblia dice estas palabras sobre esta verdad. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y luego dice, todos se desviaron, a uno se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien que busque a Dios. El hombre está separado de Dios por su pecado, según la palabra de Dios. Vuestros pecados han hecho separación entre ti y Dios para que Él no oiga vuestros pecados. Entonces el misionero en su mensaje, por causa de su división, por causa de su mensaje, por causa de lo que Dios ha hablado del hombre. Y número 4, por causa de su mensaje de salvación y esperanza. Génesis 3:15, Dios prometió a Adán y Eva y su descendencia un Salvador que heredaría la cabeza de Satanás. En Isaías capítulo 1, versículo 2 y el versículo 18, la Biblia dice estas palabras. Isaías 1, 2 y el versículo 18 dice la palabra de Dios de esta manera. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y en Isaías, versículo 18, capítulo 2, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, aquí notamos que el mensaje de salvación y esperanza es disponible a todo ser humano a pesar de su rebeldía en contra de Dios. Y luego notamos otra cosa más, que el Antiguo Testamento es misionero no solamente en su eficacia y también en su mensaje, pero también es misionero en su propósito. Dios propuso proveer una salvación suficiente para todo hombre. Por eso dijo a Adán y a Eva que Satanás heredaría su calcañar y él pisaría su cabeza. Y entonces aquí vemos que Dios había propuesto salvación para todo hombre. Por eso él dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Los que te bendicen serán benditas, los que te maldicen serán maldecidos. En Tito 1:2 la Biblia dice y que acerca de su salvación, acerca de lo que Dios nos ha preparado, Tito 1:2 dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, desde antes que Él creara el cielo, desde antes que Él hiciera al hombre y estableciera leyes, entonces Dios había preparado la salvación eterna para el hombre, porque Él sabía lo que iba a pasar. Dios propuso proveer salvación suficiente para todo hombre. La pregunta de Dios a Caín y su hermano y a Abel, la pregunta responsiva, ¿soy yo el guarda de mi hermano? Dándonos a entender que debemos cuidarnos los unos de los otros para que conozcamos a Dios. Génesis capítulo 4. Dios escogió a Abraham y su simiente, por cual todas las naciones serían benditas. Génesis 12, 1-4. En cuanto a la ley, Números capítulo 14, versículo 21, dice estas palabras. En Números 14, versículo 21, dice la palabra de Dios de esta manera. Números 14, 21 dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra.
Deuteronomio capítulo 14 o capítulo 10, perdón. Deuteronomio capítulo 10 dice de esta manera, en este capítulo comenzando con el versículo 14, dice la palabra de Dios, capítulo 10, 14, dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro servicio, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces es misionero en su propósito. Proveyó salvación. Lo vemos en Génesis 3:15. Proveyó salvación para todo hombre. Lo vemos en la cuestión que Caín hizo de Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y como Dios le respondió. Lo vemos en la promesa que Dios hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las tierras. Lo vemos en la ley, que Dios también allí en la ley tenía en mente el gentil. Lo vemos en profecía, en Isaías capítulo 43, capítulo 49, capítulo 43. Él dice, mirad a mí todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes, sean judíos o sean gentiles. Mirad a mí y sed salvos, porque yo soy Jehová y no hay más. Y luego finalmente el Antiguo Testamento es misionero en su acción. Lo vemos en Jonás. Dios dijo a Nínive, levántate y ve a Nínive y predicad en contra. Lo vemos en Daniel, que Dios levantó a Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego para resistir los reyes gentiles y conservar su pueblo y predicar el evangelio. Los fariseos procuraban hacer prosélitos. Entonces, pero Cristo, entonces, en el primer mensaje, el día de Pentecostés, todas las naciones estaban ahí presentes cuando Pedro predicó el evangelio. Entonces vemos que el Antiguo Testamento es misionero. Guarden esas notas, estúdialas, ordénalas y que Dios les bendiga